A todos los pelirrojos que están por allí, pelirrojas, hoy es el día del pelirrojo. Ah, hoy es el día del El día del pelirrojo. pelirrojo. ¿Y cuál es la consigna? Pues abrazar a un pelirrojo. Y probablemente, ¿verdad? Por lo menos pasarle la mano y bueno, que no se nos antoje tocar la música de la ministra. No, por favor, Ni, A ni mí me hacerlo con la encanta música. el pelo pelirrojo. ¿Sí? Sí, me gustaría alguna vez teñirme de pelirrojo. Y ¿sabe Pero cómo, tipo sabe cómo también se zanahoria. le dice en guaraní al pelirrojo? Ki bebé. Zanahoria, yo Sana, y también, Ah, claro, pero ya en el Iñacarahue pitaba. Donald Trump ya es un kibe, ¿eh? En Kiev, Sí. bueno, sí, oficialmente en el término popular paraguayo en Kiev. Oye, ¿Dónde entonces, Kiev dice? Poco pelirrojo hay. Sí, y el pelirrojo, yo tengo un amigo que es pelirrojo y siempre me dice que, más allá de que a él le gusta ser pelirrojo, el problema es la piel. Es una piel muy sensible. Muy blancos son, muy Sí, pecosos, ¿verdad? muy pecoso, muy pecoso. Eso me Porque quiere decir. aparte está el albino, que es, Sí. acá también se le dice Yasuya Tere. Ah, mira. Yasuya Tere el albino y Kiev es el pelirrojo, ¿verdad? O sea, hoy es un buen día para abrazar a un Sí. pelirrojo o a una pelirroja, ¿verdad? Perfecto. Y también hoy es el Día Mundial de la Epidemiología de Campo. También Día Internacional del Aire Limpio en un cielo azul. ¿Sí? Día de la Cooperación Policial, Día del Buzo, el Día Internacional del Manatí, que es un animalito que está también en proceso de extinción. Y dos últimas cuestiones, ¿verdad? Es un gran paraguayo ya de 1875 en este caso, nació y fue abogado, fue parlamentario, fue escritor, periodista y también feminista, y es el doctor Telémaco Silvera, un casapeño, ¿sí? Y 1875 nació. Y lo otro que hoy recordamos es el Día de Independencia del Brasil y la muerte en un accidente de aviación del mariscal José Félix Estigarribia, su esposa Julia Miranda Cueto y del piloto, el comandante Carmelo Peralta, ahí en la zona de Altos, Ah, mira. ya hacia lo más grande. Sí, señor. Gran hombre José Félix Estigarribia. Resistido como político. Admirado como militar. Como militar, claro. Hay como un antes y después de la guerra. Sí. ¿Verdad? Porque muchos incluso le responsabilizan a Estigarribia la La llevada a Constitución. Stromer. Ah, no, y la Constitución de 1940. Claro, el corte totalitario que tenía.